hermana Doris, en el nombre del Señor. Que el Señor le use, ella tiene sus palabras y le use poderosamente. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor Jesús. Es una alegría el saludarles, apreciados hermanos, a través de estas redes, pues estamos muy cerca también. Quiero expresar un saludo muy cariñoso a nuestro pastor Walter Morán, un amigo, un compañero también, junto a nuestra hermana Lucía, sus niños. Gracias al Señor por mirarnos a través de estos medios. Expresar también un saludo muy cariñoso al pastor Milton Sánchez, su amada esposa, su familia. Gracias al Señor por esta hermosa bendición, y quiero felicitarles, mis estimados pastores, porque es muy bonito cuando se trabaja en armonía, cuando hay ese amor para los compañeros. Es una relación muy bonita que los hermanos también lo estiman y les llena el corazón de alegría. Darles un saludo muy especial a nuestros hermanos de la congregación de Rumipamba. Bueno, hace unas semanas atrás el Señor nos dio la oportunidad de estar allí con ustedes. Guardamos gratos recuerdos, pues en nuestra vida de adolescente. El Señor nos permitió junto a nuestros padres estar, bueno, en ese tiempo era la iglesia Blatacunga una sola, pero gracias a Dios que ahora hay muchas congregaciones, entonces guardo muchos recuerdos de quienes conocí, y felicitar también por esa obra que ha venido prosperando junto a las familias allí en Rumipamba. Un saludo también muy cariñoso para nuestros hermanos de la Perimetral. Bueno, el Señor allí me permitió recuperarme después de mi primer alumbramiento, y la verdad le guardo muchos recuerdos también, amados hermanos, allí en la Perimetral. Nos gozamos de que el Señor nos permite mantenernos fieles en su camino, y eso es algo que a un cristiano lo regocija, permanecer en los caminos del Señor, pero solo lo hacemos porque hay un Dios todopoderoso que nos sostiene. Expresar un saludo también a quienes nos están viendo a través de estos medios. Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús desde aquí de República Dominicana. Bueno, antes de pasar a la palabra del Señor, queremos agradecer al pueblo del Señor por ese bonito programa donde nos muestra República Dominicana. En el culto lo tuvieron. Gracias por ese detalle. Y decirles, apreciados hermanos, que sus oraciones, el trabajo que usted está desarrollando allí en el Ecuador, a pesar de los momentos que se han tenido que vivir, por la gracia de Dios sigue llegando hasta aquí, hasta este país y a los otros 18 países misioneros donde la iglesia en el Ecuador hace presencia. Así es que, mis hermanos, gracias por estar con nosotros aquí, con los misioneros también, porque las misiones los hacemos todos. Usted allá orando, contribuyendo, la iglesia que nos envió, y nosotros aquí trabajando y predicando la palabra del Señor. Bien, pues gracias también por esta oportunidad al iniciar este culto. Estamos hoy con la ayuda del Señor tratando un tema para la familia en este culto de familia. Entonces vamos a orar al Señor para que sea nuestro Dios hablando y edificando a nuestra familia. Nosotros estamos muy conscientes de que sin Dios, sin su ayuda, no podemos hacer nada. Es por la gracia del Señor que todavía estamos declarando victoria. Así que yo le pido de favor a nuestro pastor Milton que tenga la amabilidad de dirigirnos en oración para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Amén. Muy amable, hermana Doris. Señor Jesucristo, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor, por esta bendición tan especial. Señor Jesucristo, tu sierva, nuestra hermana Doris, como instrumento en tus manos, Señor, te rogamos para que puedas, Señor, hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, por la unción de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, para beneficio de tu obra, Señor, de tu amada iglesia. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta noche. Gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Muchas gracias, pastor. Bien, vamos a tomar la Biblia en nuestras manos, la palabra del Señor, y vamos a leer allá en el en el Salmo 127. Hoy estamos con la ayuda del Señor analizando un tema, hogares que cambian al mundo. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar
herencia de Jehová son los hijos. Vamos entonces a leer el Salmo 127. Vamos a leer estos 5 versículos que tiene este Salmo. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia, ahora que estamos en familia, por favor, tomemos en nuestras manos la Biblia, si usted la tiene en el teléfono, y también aquí la tenemos en pantalla. Vamos a leer este Salmo de la palabra del Señor que lleva por título: La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora al analizar de hogares que cambian al mundo y al hablar de este subtema, que los hijos son la herencia de Jehová. Bueno, nosotros podríamos pensar que cuando alguien le otorga una herencia, esa persona que recibe la herencia pudiera decir, bueno, si yo quiero, puedo mantener esta herencia, también la pudiera vender, pero no es así con la herencia que el Señor ha dado a nosotros como padres. Cuando nosotros, el Señor nos permite llegar a un matrimonio, creo que todos vamos con esa idea, vamos mentalizados con la idea de ser felices, pero también de hacer feliz a la persona con la que hemos contraído matrimonio. El Señor permite que los hijos que lleguen a este matrimonio sean bendición para nosotros los padres, pues nosotros los llegamos a amar muchísimo. Y a veces nosotros decimos, ellos son mis hijos, pero debemos recordar que estos hijos nos lo ha dado Dios, son la herencia de Jehová. Pero con esta herencia no podemos hacer como cuando hablamos de las otras herencias materiales, que si yo quiero la conservo, que si yo quiero la vendo, y bueno, se terminó allí la situación. No, no podemos hacer así. Con esta herencia debemos cuidarla. ¿Por qué? Porque el Señor, un día nuestro Dios, nos va a llamar a cuenta de qué es lo que hicimos con esta herencia que el Señor nos ha entregado. Como padres nosotros somos responsables, tenemos esa responsabilidad del bienestar, de la conducta de nuestros hijos. Por ello, no basta solo con de pronto nosotros decir, bueno, yo sí soy responsable porque les llevo un alimento, porque les doy la educación, porque suplo las necesidades de acuerdo a lo que Dios me provee, soy responsable. Pero no solo nosotros somos llamados a ser responsables en las necesidades físicas que ellos tienen, como el alimento, el vestido, la educación, lo que decíamos. También somos llamados a cubrir las necesidades de ellos, tanto afectivas como espirituales, porque esta herencia que el Señor nos dio a nosotros los padres es una herencia que debemos cuidarla, porque un día ante nuestro Padre Celestial nos deberemos presentar a dar cuenta de esta herencia que nos dio a cuidar. Entonces, nosotros debemos entender que en la Biblia, en la palabra de Dios, están las instrucciones que Dios ha establecido para la familia. Las encontramos en la palabra del Señor, estos principios que a la familia le permiten vivir en armonía. Y cuando las familias viven con los principios establecidos por Dios, son familias que viven en comunión con Dios y con su prójimo. Al hablar de estos principios que Dios ha establecido, estamos hablando de aquellas leyes,
de aquellas ordenanzas que Dios estableció para que el hombre aprenda a vivir, para que el hombre viva en paz, para que el hombre tenga un mejor estilo de vida junto a la familia, junto a las personas que lo rodean. Entonces, la importancia de que aquellas familias que viven con esos principios que Dios ha establecido, podemos decir que son familias de bendición. Son familias que aportan para el beneficio, para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué no podríamos decir también son familias que aportan para el desarrollo de la iglesia, para el desarrollo de la obra misionera? Caso contrario, de no ser así, de no ser aquellas familias que viven conforme a aquellos principios que Dios ha establecido para el hogar, son familias que sí contribuyen, pero de forma negativa a la sociedad. Es por eso que nosotros podemos ver hoy en día, que nuestra sociedad se ha deteriorado. Los valores, los principios ya están extinguiéndose. ¿Por qué? Porque hay padres que no hemos tomado muy en serio esta gran responsabilidad de formar la nueva generación, porque Dios nos entregó esta herencia para que le demos una formación. Entonces, no solo se necesita cubrir las necesidades físicas, las necesidades materiales, sino que también hay que cubrir aquellas necesidades emocionales, aquellas necesidades espirituales que no se dan con dinero. Esas necesidades se cubren con tiempo, con oración, con enseñanza. Y bueno, hoy vamos a ver y quiero invitarle a que usted tome su Biblia en su mano y vamos a leer. Al hablar de que herencia de Jehová son los hijos, tenemos que hablar entonces cómo debemos cuidar de esta herencia. Dice la palabra en Proverbios 22:6. Yo le invito a que usted vaya a esta cita bíblica y leamos lo que dice la palabra del Señor para nosotros. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta palabra del Señor no solo es para los maestros de escuela dominical, no solo es para de pronto los docentes a nivel secular. Recordemos que la primera escuela está en el hogar. Nosotros los padres somos los primeros educadores. Y con esta herencia que el Señor me ha dado, ¿qué es lo primero que yo debo hacer entonces? Cuidar como padres, dice el versículo, instruye al niño en su camino. Cuidar como padres cada etapa que nuestros hijos están atravesando. Ya hablábamos de que debemos velar por sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Pero es necesario que nosotros como padres podamos también conocer, debemos conocer qué es lo que nuestros hijos están sintiendo. No importa la edad, muchas veces son pequeños. Mire que cuando un niño está recién nacido, nosotros tratamos de interpretar qué es lo que él está sintiendo. Nosotras las madres, los padres, cuando escuchamos que un niño está aseado, le hemos dado de comer, pero está llorando. Y muchas veces uno se siente de pronto impotente porque uno dice, ¿qué le está pasando a este bebé? Ya le he cambiado, le he dado el alimento, está todo en orden, pero ¿qué está pasando? El niño está llorando y algo nos está queriendo decir. De pronto ellos tienen cólico de gases. ¿Y qué es lo que uno trata de hacer? De buscar la manera de identificar cuál es esa necesidad que ellos están atravesando. Pero cuando ya ellos van creciendo, cuando ellos ya pueden hablar, muchas veces nuestros hijos y en familia lo tenemos porque depende del temperamento que ellos tengan también. Muchos de ellos hablan con facilidad, al menos si tenemos un adolescente, un hijo joven que es de temperamento sanguíneo, usted lo va a escuchar hablar con mucha facilidad. Pero si tal vez él es una persona flemática, bueno, le va a costar hablar.
Si tal vez él es una persona colérica, tal vez si le expresa, le dirá de una forma tal vez un poco drástica. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros los padres? Nos toca conocer qué es lo que ellos están pasando. Recuerdo tanto que a mi madre, que cuando yo era muchacha llegaba del colegio, mi mamá, aparentemente yo llegaba como que si no había pasado nada, pero mi madre me decía, yo saludaba a mi mamá y mi mamá decía, ¿cómo te fue? Yo le decía, bien, a ver, dígame la verdad, porque yo no veo que a usted le haya ido bien. Algo te ha pasado. Yo decía, no, mami, sí me fue bien. Pero claro, por el temperamento que a uno de pronto le gusta que le estén insistiendo en preguntar y hasta que ahí uno recién está diciendo. Pero mire, eso es lo que nosotros como padres estamos llamados a preocuparnos por ellos. ¿Qué están sintiendo? Si usted los ve a ellos que de pronto como niños, usted dice, tengo 2 o 3 niños, pero el más grandecito se ha vuelto muy peleón, está muy agresivo con el más pequeñito. Habría que analizar qué es lo que está provocando en este niño esa reacción. De pronto, usted sabe que cada persona de una de otra manera, nosotros que somos los padres, podemos verlo esto muy claro en nuestros hijos, de una o de otra manera ellos tratan de llamarnos la atención. ¿Tratan de qué? De que también nos dediquemos un momento a estudiar su necesidad. A veces cuando hay un hijo pequeñito, de pronto en casa uno como que se centra, él es el pequeñito, él es el conchito de la casa y a él están todas las atenciones. Y a veces descuidamos al más grandecito y lo vemos que él de pronto está un poco triste, que se siente envidioso, que a veces al pequeño de pronto le va jalando el cabello, le muerde y a veces uno dice como padre, pero ¿qué es lo que le está pasando a este chico? Antes él no era peleón, ahora se ha vuelto así. Responde de una manera no adecuada. Entonces, esto es lo que nosotros como padres estamos llamados a mirar su necesidad. ¿Qué es lo que le está pasando? Si como adolescente usted lo empieza a ver que él está sintiéndose atraído por el sexo opuesto, y usted dice, pero este niño apenas tiene 12 y ya está sintiendo una inclinación por aquella niña, de pronto por la hija del pastor, tal vez por la niña hija de la hermana presidenta de Dorcas o a veces por la niña que es la vecina. Pero entonces como padres nosotros estamos llamados a mirar qué es lo que nuestros hijos están sintiendo. Ojo, con quiénes se están relacionando. Porque nosotros como padres, mire, de pronto ahora se ha vuelto un poquito complejo. Muchos de nuestros hijos adolescentes, jóvenes, a veces ya tienen una red social. De pronto uno a veces no, como padre, no tomó en cuenta los parámetros que se debe tener para tener una cuenta en Facebook, por ejemplo. A veces uno como padre, uno mismo le crea una cuenta cuando hay parámetros desde qué edad puede tener una cuenta. O a veces nosotros como padres ni siquiera nos hemos enterado que él tiene una cuenta en las redes sociales o de pronto él ya está en un chat y ni siquiera nosotros sabemos con quién es que está hablando. Entonces, mire, somos llamados como padres, cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino, somos llamados a cuidar de él, con quiénes él se está relacionando. Como padres estamos llamados a mirar en esta etapa que ellos están atravesando, quiénes son las personas con las que se relacionan. Si se sienten atraídos de pronto por el sexo opuesto, ¿cómo van en su vida escolar? Mire que ahora con esta pandemia, muchos de nuestros hijos han tenido que estudiar vía online, en clases virtuales. Y muchas veces nosotros como padres estamos un poquito aislados. Tal vez uno dice, no, es que yo no sé la tecnología, yo no puedo, él sabrá, o un amigo u otra persona. Pero somos llamados también a interesarnos en lo que ellos están haciendo para conocer cómo va su vida escolar. Mire, ahora en el entorno en el que nosotros nos estamos relacionando, que ahora hay una app, de pronto en el colegio dicen, descargue esta app que por allí le vamos a enviar las notificaciones. Nosotros acá con nuestra hija mayor en su colegio nos dijeron en el tiempo de clases, porque ahora están de vacaciones, tiene que descargar Toca. Esa es la aplicación por la que el colegio y los padres van a estar siendo
ese medio va a ser de comunicación con los padres y el colegio. Y muchas veces nosotros necesitamos, aun cuando decimos, tal vez esto está difícil, no sé cómo lo voy a hacer, necesitamos estar allí, porque como padres somos llamados a estar allí al pendiente. ¿Cuál es su comportamiento? El papá, qué bueno es que preste atención para cuando él se va de casa, cómo su hijo, su hija se está comportando con la mamá, porque muchas veces los hijos con el papá se comportan de una manera, con la mamá de otra manera, pero es bueno que nosotros como padres podamos interesarnos en cuál sea su actitud, en cuál es su comportamiento, cómo se están relacionando con sus hermanos, si de pronto pelean, si de pronto el uno o el otro le quita alguna cosa y le dice, no se lo digas a mamá, es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla también a nosotros que debemos ser diligentes en conocer el estado de tus ovejas, es decir, de nuestros hijos. Debemos entonces ser responsables como padres en velar por el estado espiritual, por el estado emocional de nuestros hijos. Nunca debemos pensar que todo está bien, porque a veces, ¿cómo te va, hijo? Bien. ¿Cómo vas en el colegio? Bien. ¿Cómo vas en la iglesia? Bien. Cuando alguien le dice bien, bien, bien y todo bien, todo 20 o todo 10, como alguien suele decir, pongámosle cuidado, porque en la vida no siempre nos va a ir bien. Es necesario entonces que prestemos atención a las palabras que ellos dicen. Prestemos atención a las actitudes. Debemos también hablar con ellos, sacar un tiempo para ellos y asegurarnos de que realmente ellos no están en riesgo ni en su salud espiritual, ni en su salud emocional, ni en su salud física. Entonces, mire, este llamado que tenemos de parte del Señor, la herencia de Jehová son los hijos. Esta herencia hay que cuidarla. Otro punto al que vamos a tratar, el primero estábamos diciendo que debemos como padres cuidar en cada etapa que ellos están atravesando según Proverbios 22:6. También debemos, en otro punto a tratar, al hablar de esta herencia que el Señor nos ha dado a los padres, debemos edificar a nuestros hijos con palabras. Mire, lo importante de hacerle sentir a este hijo, a esta hija, que la amamos. Hoy que usted se levantó, no nos responda en público, usted interiorice. Hoy que usted se levantó, ¿pudo en este día dar un abrazo a sus hijos? ¿Pudo decirle a su hijo, hijo, te amo? Eres muy importante para mí. Hijo, gracias porque Dios me ha bendecido contigo. Eres el fruto del amor de tu mamá y de mí. ¿Cuántas veces, mire, como padres, olvidamos que este punto de edificar a nuestros hijos con palabras afirmativas, con palabras que ayuden a edificar su autoestima, para que nuestros hijos no crezcan con una autoestima baja ni con una autoestima alta, sino con una autoestima sana? Porque nosotros como padres somos llamados a cuidar de ellos, de esta herencia que el Señor nos dio. Las palabras de afirmación son parte muy importante en la vida de nuestros hijos. Si a nosotros como adultos nos alegra mucho cuando alguien con sus palabras aporta de una manera positiva, imagínense para nuestros hijos que ellos están en proceso de formación. Tienen un gran impacto las palabras nuestras en la vida de nuestros hijos. Todos los hijos deben ser tratados de la misma forma. No podemos como padres tener hijos predilectos, que con el hijo que más me obedece, que con el hijo que es de mucha ayuda en casa, a él es que yo lo tengo más amor. No, todos los hijos deben ser amados por igual. Todos los hijos son esa herencia que el Señor nos dio. Entonces, mire lo importante. Primero, que podamos cuidar a nuestros hijos en cada etapa que están atravesando. Segundo,
que edifiquemos con palabras. Y vamos ahora a lo tercero. También para cuidar de esta herencia que el Señor nos ha dado, debemos enseñar a nuestros hijos con autoridad moral y espiritual. Al inicio hablábamos de que en la Biblia el Señor estableció principios espirituales para la familia. Y el salmo que leíamos decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que la base primordial en ese hogar debe ser la palabra de Dios. Debe ser Jesús el fundamento de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces, como padres debemos enseñar a nuestros hijos con autoridad moral y espiritual estos principios que Dios ha establecido. Que nuestros hijos sepan que la obediencia a la palabra de Dios, que la obediencia a estos principios bíblicos trae bendición a nuestra vida. Pero ¿quiénes son los llamados a enseñar esto? Nosotros los padres. Los principios bíblicos, la educación, el respeto, la moral, se deben aprender primero en el hogar. Y los llamados a enseñar somos nosotros los padres. Una vez que nosotros les enseñamos, el poder de las palabras es grande, pero el poder del ejemplo es mucho mayor. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, es una enseñanza eficaz, porque no solo decimos, sino también hacemos. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor comienza su ministerio, la palabra del Señor nos dice las cosas que Jesús comenzó a enseñar y también a hacer. Como padres estamos llamados a enseñar la moral, los principios bíblicos, pero con el ejemplo también. Vamos hablando de otro punto. Cuando enseñamos con el ejemplo, fomentamos en ellos una vida de servicio a Dios. No puede ser de otra manera. Cuando hay padres que enseñan a sus hijos con el ejemplo, enseñan a servir a Dios, a llevar una vida de integridad, de gratitud, de fidelidad con Dios. Son hijos que se levantan con un gran potencial en las manos del Señor. Son unos hijos, y como el tema nos está hablando, hogares que cambian al mundo. Cuando hay padres que enseñamos así a nuestros hijos y Dios nos dé la sabiduría para hacerlo, entonces se levanta una generación que cambia la sociedad. No puede ser de otra manera. Mire lo que la palabra del Señor nos habla de este hombre llamado David. David le enseñó a su hijo Salomón cómo debía servir a Dios. Le enseñó quién era el Dios a quien él adoraba y a quien él servía. Por eso David ya en sus últimos días puede recordarle a Salomón lo siguiente cuando le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con un corazón voluntario, con ánimo pronto. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mire esa enseñanza que David tuvo para con su hijo, pero no solo hablando con palabras. Él ya había visto, Salomón había visto, y por eso en Primera de Crónicas podemos encontrar en el versículo 9, con ánimo voluntario, sírvele a tu Señor con un corazón perfecto. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Tremenda enseñanza que le daba David a Salomón. Jehová escudriña el corazón de todos y entiende aquellos pensamientos que aun cuando nosotros decimos, no, es que esos pensamientos, el Señor los está escudriñando. Mire la palabra, si tú le buscares, le hallarás. Qué importante que nosotros como padres fomentemos en nuestros hijos una vida de servicio, de amor a Dios, que ellos amen servir a Dios desde muy pequeños. Muchas veces nuestros hijos cuando son pequeños y llega el momento del altar familiar, le dicen, ¿y
¿Quién ponemos en esta semana a dirigir el culto? Y muchas veces los pequeños son yo. ¿O quién va a predicar en esta semana? Bueno, no, eso nos pasa a nosotros con nuestra niña pequeña. Yo, mami, yo quiero predicar. Mire, pero esto deberíamos cultivarlo, porque muchas veces cuando ya van siendo adolescentes, jovencitos, muchas veces pierden el interés por servir al Señor. Pero este hombre llamado David tuvo este consejo en sus últimos días, se lo dijo esto a Salomón. Entonces, mire que como padres estamos llamados a cuidar de esta herencia, enseñándoles con palabras, pero también con hechos. ¿Quiénes deberían ser los primeros en amar el servicio a Dios? Nosotros como padres. Qué hermoso es cuando en la iglesia hay familias que aman el ministerio de la intercesión y a sus niños también les enseñan a interceder. ¿Por qué muchas veces el gran porcentaje de personas que son intercesoras son personas adultas? ¿Usted alguna vez se ha puesto a preguntar por qué por lo general uno dice los hermanos ancianos son un aporte, son una columna de la intercesión de la iglesia? Pero también, no solo deberíamos decir eso, también deberíamos decir la familia, nuestros niños que desde pequeños amen interceder. En estos días, mientras estábamos enseñando en una congregación, les decía qué importante es que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos, aunque parezca un poquito, tal vez digamos, no, pero eso no tiene nada que ver, no es tan importante, que nuestros hijos sepan de dónde vino la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús allí en el Ecuador. Porque muchas veces podemos decir, ay, no, nuestra iglesia, nosotros apenas tenemos 60 años de predicación de la iglesia. Es verdad, en el Ecuador, pero ¿cuáles son nuestros orígenes? ¿Alguna vez su hijo no le ha preguntado, bueno, ¿y de dónde nosotros venimos? Muchas veces nosotros podemos decir, ay, nuestra iglesia viene allá en el día del Pentecostés en Jerusalén, ahí nació la iglesia. Pero ¿y cuál es el proceso que ha venido teniendo la iglesia hasta nuestros tiempos? Qué importante que nuestros hijos sepan quién fue el primer misionero que vino aquí al Ecuador, de dónde vino. Ah, ya, y si vino de Colombia, a Colombia, ¿de dónde llegó el evangelio? Qué importante que nuestros hijos aprendan y conozcan de esto para que puedan interceder también. ¿Cuántos misioneros tiene nuestra iglesia? Mire, qué importante es que nosotros entendamos que nuestra iglesia, con esa visión misionera, y ahora que estamos celebrando los cultos de misioneros de Damas Dorcas, qué importante que nuestros hijos sepan los nombres de los misioneros, en qué país están. Bueno, darle más detalle de cada congregación, pero lo más importante es que sepan que en ese país hay una familia misionera, hay pastores de apoyo, hay hermanos que también alaban y glorifican el nombre del Señor. Pero ¿quiénes somos los llamados a enseñar? Somos nosotros los padres. Por eso es que si nosotros deseamos, y es algo que el Señor nos habla aquí en su palabra, que debemos fomentar en ellos estos principios, los llamados a practicar esto primero somos nosotros. Y quisiera detenerme en algo que el Señor ha establecido para nosotros como padres. Mire, hablar de hogar, hablar de familia, creo que cuando usted escucha esto, hogar, usted recuerda a sus progenitores, usted recuerda el ambiente donde vivía. Bueno, nosotros sabemos que al hablar de hogar, bueno, muchos creen que esta palabra vino de aquella señal que antes las personas ponían junto en su cocina una hoguera donde se encendía el fuego y se sentaban alrededor de esta hoguera, la familia, los padres, mientras contaban las historias, mientras se preparaban los alimentos y se servía. De pronto, mire ese calorcito que uno dice, ay, qué lindo recordar. Y me llegaba las palabras de mi madre ahora a la madrugada, que ella me decía, bueno, por la gracia del Señor y gracias por sus palabras también, ella me decía, hija, ¿cómo quisiera retroceder el tiempo y volver a tenerte así de bebita en mis brazos? Mire,
son cosas que uno cuando las escucha, uno dice, qué lindo que eran esos tiempos. Cuando dice hogar, familia, volver a la casa, volver a ver a nuestros padres, es algo que a uno le llena mucho. Pero ¿cuándo hay eso? Cuando han habido padres que han enseñado a sus hijos, que le han dado amor, que le han dado corrección también. Pero mire, las instrucciones que nosotros como padres debemos dar a nuestros hijos y que deben quedar en ellos aun cuando ellos ya sean mayores, aun cuando nosotros ya tengamos formado nuestro hogar, nuestra familia, uno siempre está, tengo que volver a ver a mis padres, tengo que estar llamando, tengo que estar al pendiente de ellos, porque ellos dejaron una huella imborrable. Fueron quienes después de Dios velaron por nosotros. Pero ¿cuándo se hace eso? Cuando hay padres que cuidan la herencia que el Señor les ha dado. Entonces, mire, qué importante es fomentar en ellos esa vida de servicio, de amor, de gratitud, de integridad a Dios, pero siendo primero nosotros los padres ese ejemplo a seguir en la vida de nuestros hijos. Qué importante también es que nosotros como padres entendamos que la palabra del Señor nos dice en Efesios 5, 21 en adelante, donde usted encuentra los principios bíblicos que Dios estableció para la familia. Y cuando el Señor nos habla y nos dice a los padres en Efesios 6, vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es una responsabilidad que nosotros como padres tenemos para cuidar de esta herencia. No debemos como padres compararlos con otros o a nuestros hijos con otras personas, porque ellos son únicos. Y si de pronto a veces uno como padre utiliza una expresión que dice, ay, este hijo me ha salido mal criado, pero debemos prestar atención a lo que estamos diciendo. Si usted dice que su hijo es mal criado, está diciendo que usted no le ha criado bien. Y al expresarse de esa manera, eso se está viniendo contra usted. Entonces, que el Señor a usted y a mí nos dé la sabiduría para criar a nuestros hijos sin exasperarlos, para que en nuestro hogar haya esa paz. Nuestro hogar debe ser ese lugar donde no haya contiendas, donde uno desea ir, porque cree que después de trabajar, después de estudiar, ¿a dónde usted quiere llegar? A su hogar. Mire, creo que en este tiempo que el Señor nos permitió estar más cerca de nuestro hogar, yo creo que es un propósito también del Señor. Vivíamos un tiempo en el que no había tiempo para nuestros hijos, en que el trabajo, las ocupaciones, entrábamos y salíamos y no teníamos tiempo para nuestros hijos. Muchos ni siquiera miraban a los hijos. Pero el Señor nos dio esta oportunidad y ojalá que usted y yo la hayamos aprovechado y sigamos aprovechando este tiempo que ahora estamos todavía con nuestros cultos por estas plataformas digitales. Que usted y yo aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos. Antes no teníamos tiempo, ahora lo tenemos, pero ojalá que sea bien aprovechado. Que en nuestro hogar no haya lugar para contiendas, para gritos, para disensiones. Que usted como un padre, como una madre que ha conocido a Dios, sepamos cómo tratar a nuestros hijos, no maltratarlos. El hogar debe ser un lugar donde también usted y yo podamos sentir la presencia de Dios. Yo escucho a mi esposo decir cuando él predica que ahora donde los altares familiares están en casa, cuando usted y yo estamos celebrando el culto a través de esta red por medio de Facebook, es ahora cuando de verdad se conoce al verdadero cristiano. Porque si aún está en el hogar, el que de verdad está adorando, no importará quién esté a su alrededor, seguirá sintiendo la presencia del Señor. Porque es verdad que el lugar de predicación, aquella edificación que nosotros levantamos, aquellas paredes del techo y todo el mobiliario, es verdad que allí es el lugar de reunión y que se sentía mucho la presencia de Dios cuando íbamos y nos congregábamos. Pero en nuestro hogar, cuando hay paz en el hogar, cuando está Dios en el hogar, también podemos sentir la presencia de Dios.
Cuando de pronto usted está haciendo su actividad en el hogar y usted empieza a cantar o está orando, es hermoso cuando usted puede sentir el toque de Dios. Mire que como padres, aún en aquellas cosas tan insignificantes, podemos enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Bueno, por la gracia del Señor, y no es que nos ponemos como ejemplo, pero desde que nuestras niñas son muy pequeñas, han estado pequeñas desde que iniciaron su año escolar, cuando ya era el momento de realizar las tareas, lo primero que le hemos establecido, vamos a orar. Primero vamos a darle gracias a Dios porque usted se puede educar. Hay muchos niños que no tienen derechos, o tienen derechos, pero sus padres no tienen los recursos para educarlos. Entonces, primero vamos a darle gracias a Dios por el lugar donde usted se está educando y porque tiene unos padres que están proveyendo esos recursos. Y segundo, vamos a orar para que Dios le dé a usted la sabiduría. Ahora que va a realizar sus actividades, usted le pida a Dios sabiduría. Y mire, qué hermoso es cuando sus niños, y a mí me daba mucho regocijo, y aun cuando ahora ya tengo una hija señorita, que antes de realizar sus tareas, de pronto ya no necesita usted estar sentado allí y decirle vamos a orar, sino que usted está pasando por el escritorio por donde ellos están haciendo sus tareas y usted los ve orando. Usted los ve a ellos conectándose con Dios, porque ellos también deben entender que debemos depender de Dios, que si de pronto usted como niño, como hijo, se saca una buena calificación, alcanza un diploma de honor, un reconocimiento, todo se lo debe a Dios y al apoyo de sus padres también, a la dedicación que usted como hijo lo está dando. Entonces, mire, qué importante es que en nuestro hogar se glorifique a Dios, se sienta la presencia de Dios, porque es un hogar donde no hay disensiones, donde no hay gritos. Y si de pronto ha llegado el momento en que nos hemos enojado, enseguida nos hemos puesto a cuentas, porque como padres debemos aprender a reconocer nuestros errores. Nosotros nos equivocamos, ¿o acaso usted no se ha equivocado? Pero tenemos un modelo, nuestro Padre Celestial, el modelo de perfección. Él como un buen padre cuidando de nuestros hijos, de nosotros como hijos. Entonces, mire, lo importante es que como padres aprendamos a pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado. De pronto no tuvimos el tiempo para escuchar. De pronto el niño está, mami, mami, papi, papi. Y usted está, ya voy, espérate. Porque de pronto está dando prioridad, tal vez en ese momento está usted viendo un video o puede ser que esté ocupado, pero no olvide que también ellos son muy importantes para nosotros. Entonces, como padres, si nos equivocamos, somos llamados a pedir perdón. El corazón de los hijos no se cambia con fuerzas humanas. De pronto usted y yo podemos desgastarnos gritándoles y llamándoles la atención, que no está bien, porque muchas veces pensamos que de esa forma ellos nos van a hacer caso, pero no es así. Si nosotros queremos cuidar de esta herencia que el Señor nos ha dado, si queremos que estos hijos se levanten y cambie una generación que cambie al mundo, necesitamos la sabiduría de Dios. Se necesita en este tiempo de padres que se pongan en las manos de Dios, que nos pongamos en las manos de Dios. Padres frontales para tratar el pecado, pero que también sean correctos al tratar a sus hijos con amor. Mire que en estos tiempos, en los últimos tiempos, dice la palabra que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Eso es lo que nosotros podemos ver, eso no está lejos de nuestra realidad, pero por eso necesitamos padres que nos pongamos en las manos de Dios y cuidemos de nuestra relación con Dios, porque cuando un miembro de la familia se descuida espiritualmente, es presa fácil de los ataques del enemigo. Muchas veces nosotros nos descuidamos y podemos convertirnos en el hogar, en vez de bendición, en una oposición. Y mire, a través de esta persona pueden llegar los conflictos porque se va perdiendo el temor a Dios.
Pero qué importante es que usted y yo nos pongamos en las manos de Dios. Cuidemos nuestra relación con Dios. Nosotros como padres necesitamos cuidar de nuestra relación con Dios para enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Dios desea que cada familia, que usted y yo seamos un punto de referencia para que el evangelio se siga expandiendo. Podemos ser familias que cambian al mundo. Para concluir, quiero decirle, usted y yo podemos ser esas familias que cambien a la sociedad, que podamos ocuparnos nosotros de nuestro núcleo familiar. Y tal como Josué, ese hombre, ese líder del pueblo de Israel, tal como Josué, podamos convertirnos en esa familia, en ese hombre, en ese padre que pudo tomar una decisión de fidelidad a Dios, de servicio a Dios. Qué hermoso entonces, amados hermanos, es que usted y yo cuidemos de esta herencia, cuidemos de nuestros hijos, porque un día tendremos que presentarnos delante del Señor. En nuestras manos el Señor ha depositado un gran tesoro, que son nuestros hijos, que son la futura generación, que pueden ser vidas que cambien al mundo y tengan un efecto positivo en nuestra sociedad. Yo quisiera entonces invitarle a usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que de pronto nos escucha a través de estas redes, que hagamos una oración pidiéndole sabiduría a Dios. Como padres lo necesitamos. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestra familia. Creo que muchos de los que ahora somos adultos, muchos de los que estamos aquí, somos el reflejo de la obra que Cristo hizo en la vida de nuestros padres. Muchos hijos ya llegaron cuando fueron grandes, cuando fueron jóvenes, golpeados de pronto por el mundo. Pero usted y yo todavía estamos con nuestros niños pequeños, los que tenemos. Podemos todavía formar en ellos y que en sus vidas se refleje Cristo. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitarles entonces en esta hora a que hagamos una oración. El Señor nos ha hablado a nosotros como padres. Nosotros somos llamados a levantar una generación que ame, que honre a Dios, que no pase como en el pueblo de Israel, que después de que esa generación se fue, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía de las cosas que Dios había hecho. Nuestros hijos deben conocer que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, que cuando usted y yo ya no estemos, nuestros hijos sean quienes se levanten, y si el Señor no ha venido, sean quienes prosigan con la proclamación del evangelio. Si es que vamos a orar en esta hora, si usted está ahí en familia, hagamos una oración. Necesitamos la ayuda del Señor. Soberano Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has depositado, en nuestras manos has depositado esta herencia que tú nos has dado, Señor. Perdónanos porque muchas veces no hemos cuidado, no nos hemos dedicado, no hemos valorado lo que realmente tú nos has dado. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos sacado ese tiempo para nuestros hijos. Oh Señor Jesús, guarda la vida de nuestros hijos. Aquí habemos hermanos, aquí habemos personas que estamos intercediendo por ellos, Señor. Permíteles, Señor, a ellos también experimentar de estas maravillas que nosotros hemos sido testigos. Que no solo ellos se queden con que Dios sanó a su padre, con que Dios hizo grandes cosas con sus padres, sino que también ellos desde muy pequeños aprendan a amarte a ti, a servirte con todo su corazón. Oh Dios, en nuestras manos has depositado esta herencia. Señor, ayúdanos a cuidarla.
Permite, Señor, que nuestros hijos puedan ser instrumentos útiles en tus manos. Guarda, Señor, sus vidas, guárdalos del mal. Señor, aquí estamos unos padres pidiéndote de tu sabiduría, mi Señor. Ayúdanos, porque realmente sin ti nada podemos hacer. Herencia de Jehová son los hijos, pero esta herencia debemos cuidarla, mi Señor, para el día cuando vengas a levantarnos. También nosotros como padres hayamos formado una nueva generación que también te esté esperando, llamando tu venida. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios en esta noche por la palabra del Señor que nos enseña cómo debemos valorar lo que tenemos, edificando como el Señor manda. Si Él no edifica, si no tomamos en cuenta a Dios en nuestra familia, será lamentable para algunas familias. Gracias a Dios en esta noche por la palabra, agradeciendo a nuestra hermana Doris